Bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio con un cuerpo que se mueve sobre una superficie que tiene rozamiento, cuyo coeficiente de roce entre las superficies es de 0,3. Recordemos que el coeficiente de roce nosotros utilizamos el dinámico porque vamos a estudiar cuando este cuerpo inició su movimiento y es un número adimensional que no tiene unidades. La masa de esta cajita es de 5 kilogramos y se empuja hacia la derecha con una fuerza de 60 newton. Recordemos que como la fuerza es un vector, necesitamos indicar cuál es su dirección y sentido. En este caso la dirección es horizontal y el sentido es de izquierda a derecha. Lo primero que vamos a hacer es mirar las unidades que estén en el mismo sistema. La masa está en kilos, la fuerza está en newton, así que está correcto, están en el MKS. Luego de pasar los datos y ver las unidades que estén en el sistema que corresponden, hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En donde planteamos en un eje de coordenadas X e Y cuáles son todas aquellas fuerzas que actúan sobre este cuerpo. La primera fuerza que actúa sobre este cuerpo va a ser esta fuerza F, ¿sí? Que va hacia la derecha, entonces la marco. Siempre las fuerzas se escriben o se representan saliendo del eje de coordenadas, entonces acá tengo la fuerza F. Como esta fuerza tiene rozamiento, ¿sí? Tenemos su coeficiente, va a existir una fuerza contraria a la fuerza F, que es lo que llamamos fuerza de roce. Esa fuerza de roce no solamente es contraria al movimiento, sino que además tiene que ser menor a la fuerza F, porque si fuera un valor mayor, ese cuerpo no se va a mover directamente. Y después tenemos, como todos los cuerpos, el peso vertical hacia abajo, ¿sí? Y como este cuerpo está apoyado sobre una superficie, esa superficie genera una fuerza contraria al peso sobre este cuerpo que llamamos normal. La normal vertical hacia arriba. Bien, una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a plantear es el sistema de ecuaciones para ambas. Bien, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Como este cuerpo se está moviendo en el eje de las X, va a ser igual a la masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, como el cuerpo no se mueve en el eje de las Y, sino que solamente se mueve en el eje de las X, esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la aceleración vale 0 y 0 por cualquier masa se hace 0. Entonces, este 0 no quiere decir que no haya fuerzas aplicadas, sino que este 0 lo que me está indicando es que no hay un movimiento en ese eje. Bien, ahí planteamos el sistema de ecuaciones. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones planteado, lo que vamos a hacer es ver en el diagrama de cuerpo libre cuáles son todas esas fuerzas. A esta primera ecuación llamo 1, a esta segunda ecuación llamo 2. Voy a plantear la ecuación 1. De la ecuación 1, acá me dice suma todas las fuerzas que aparezcan en el eje de las X. Primero tenemos que indicar cuál es el eje que vamos a utilizar o el eje de referencia que vamos a utilizar positivo para poder indicar justamente el sentido de estas fuerzas. Son vectores, tienen que tener sentido, positivo o negativo. Conviene utilizar el sentido o el eje de referencia que sea positivo con el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, yo puedo colocar el eje de referencias positivo hacia la izquierda y de esa forma nos ahorramos algunos signos negativos que queden en el medio. Entonces, si yo miro todas las fuerzas que existen en el eje de las X, vemos que tenemos la fuerza F, ¿sí? Que es positiva, y la fuerza de roce que iría en contra de mi eje, entonces va negativa. Entonces tenemos fuerza menos fuerza de roce igual a la masa por la aceleración. De la ecuación 2 me dice ahora suma todas aquellas fuerzas que tengas en el eje de la Y. Como vemos, en el eje de la Y tenemos la normal que va hacia arriba, positiva, y el peso que va hacia abajo, negativo. Entonces hacemos normal menos peso igual a 0. Una vez que indicamos estas dos ecuaciones, lo que vamos a despejar es de la segunda ecuación la normal que va a ser igual al peso, ¿sí? Entonces, de acá este menos del peso que está restando va a pasar para el otro lado sumando y sacamos que la normal es igual al peso.
Una vez que tenemos la normal, ¿para qué queremos la normal? Para poder calcular después esta fuerza de rozamiento, porque la fuerza de roce dijimos que era el coeficiente dinámico por la normal. Entonces, una vez que tenemos la normal, que dijimos que es igual al peso, vamos a poder calcular la fuerza de roce. Entonces, previamente vamos a calcular el peso, que es masa por gravedad. Entonces vamos a tener la masa, que era de 5 kilogramos, que se multiplican por la